Llovía y el sol quemaba los caminos a tu cuerpo. La espera era azul, igual que un fuego que olvidó su calor. A cambio de todas las señales, de los abrazos que se pagaron en horas, de las cosas que nadie se atreve a borrar, la memoria ha caído en un pantano, y aunque te llames ya no conoces mi nombre. El amor es un recuerdo de otros. En esta oportunidad vamos a viajar acá cerca nada más, nos vamos hasta Río Ceballos y ahí nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema, que es Lucía Gris, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy bien. Estoy contenta de poder encontrarnos por fin. Un placer realmente acá que podamos compartir este rato en Restos Diurnos. Y bueno, Lucía, vamos a empezar como casi siempre hago, que es por el principio, que es que me cuentes cuándo empezaron en vos estas ganas de escribir y de escribir poesía, de dedicarte y después de llegar a la publicación, pero primero me gustaría que me cuentes esa parte. Pasa que mi vida siempre estuvo como rodeada y cercana a la poesía. Entonces crecí con la poesía como una forma de observar el mundo, de traducir el mundo y las cosas que vivía. No fue algo que llegó a mi vida, sino con lo que yo viví siempre. Supongo que igual como le pasa a otras personas que conviven con las profesiones de sus padres, que están quizás muy arraigadas en la familia y en la vida rutinaria. Entonces, como mi mamá escribía y era licenciada en letras y viajaba siempre a encuentros de poetas, yo me encontré desde niña viajando y rodeándome de personas que hablaban, que escribían, que leían cosas que me parecían lindas, que leían cosas que eran horribles, y empecé a tomar incluso un gusto estético desde muy chica. O sea, un gusto mío personal de niña, pero que opinaba sobre las escrituras y las lecturas de otras personas. Y entonces mi proceso escolar también se vio tocado por los viajes y por los caminos literarios, porque en la primaria yo me iba durante quizás una semana o 10 días, pasaba mucho tiempo fuera. A veces no era tan lejos, pero simplemente no estaba, no tenía el proceso rutinario, común, natural, que no me afectó nunca, la verdad, nunca tuve problema porque creo que aprendía desde otros lados, aprendía de otra forma. Y si bien cada vez se me fue achicando y acortando eso, porque los tiempos en la secundaria y los tiempos universitarios son diferentes, siempre para esa altura ya estaba totalmente unida a mí la poesía y la escritura de la poesía. Entonces quizás no me movía tanto, pero sí seguía estando conmigo. Me quiero detener en esto que nos compartís de a partir de escuchar esos poemas, algunos que te gustaban y otros no, fuiste formando obviamente con un criterio de niña, por supuesto, un sentido estético, como bien nos decías. Y bueno, me gustaría saber qué autoras, qué autores estaban en ese momento que te acompañaron y si tal vez están ahora todavía de esas primeras lecturas que supongo yo también te acompañaron y te ayudaron en esa formación de ese criterio estético. Las cosas que yo podía llegar a leer de chica eran sumamente variadas. Leía mucho más narrativa quizás que poesía, porque la poesía siempre la he leído como los oráculos, que uno lee un poema y otro poema y no el libro completo. Entonces, salvo en algunas ocasiones o algunas cosas, me he acercado a la poesía así, como si fuese tomando 2 o 3 poemas de los lugares que parecían de casualidad, como abriendo al azar la poesía. En cambio, la narrativa, los cuentos, me acompañaban desde otro lugar. Tengo una biblioteca muy, muy amplia en mi casa, por varios motivos, pero está. Y cuando era más chica, agarraba, me acuerdo, terminaba de leer un libro y yo iba y buscaba. Buscaba libros que me podían interesar por su título, por su estética, la tapa, el material, que lo había escuchado, y me llevaba una pilita de 3, 4, 5 libros para ver con cuál era como la próxima aventura en la que me iba a meter. Entonces podía pasar de leer a García Márquez, estoy hablando cuando yo tenía 10, 12 años, una etapa súper prolífera como lectora, leído
a los 12 años más de lo que después leí en toda la vida. O bueno, en la pandemia me volví a acomodar así, en el tiempo de cuarentena volví a leer así. Y entonces leía, me acuerdo, bueno, a García Márquez yo lo amaba, leía uno tras otro sus libros, hasta que me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, lee otra cosa también. ¿Qué vas a hacer cuando se te acaben sus libros? ¿Le vas a mandar una carta diciéndole, señora, escriba porque no quiero leer otra cosa? Entonces, bueno, ahí lo abandoné y empecé a leer otras cosas, pero era muy chica y capaz cambiaba de libros que estaban de moda, no sé, la novena revelación, no sé, lo que sea. Yo pasaba por cualquier cosa, era lo que por algo me atraía. Después me hice bastante amante de Tolkien en la época del secundario y bueno, me acompañó ese amor hasta ahora. De poesía, creo que he leído mucho los clásicos, creo que la poesía también me acompañó mucho en la época universitaria, donde los volví a leer desde otro lugar, desde un lugar de saber distinto, de haber escuchado a otros hablar de ellos. Entonces los comprendí en contexto, lo comprendí, no sé, a Lorca en contexto de guerra civil, fui comprendiendo a los autores en por qué decían lo que decían. Los escritores de acá de Córdoba también eran como bastante cercanos porque había muchos libros en mi casa, entonces yo los leía también, me iba como haciendo media fanática por tiempos, por épocas. En una época me llegó un libro de Anzoátegui, que era un escritor norteño hermoso, y yo lo disfruté por años, o sea, fui y volví a ese libro por muchos años, y es un libro pequeñito, por eso digo que me funciona la poesía como oráculo. Quería ir ahora a este libro que has publicado, que entiendo que el poema que nos compartiste ahora es de ese libro, ¿no? Ahí de Peces de Ciudad. Sí, es el poema que cierra el libro y el que le da el título al libro. El amor es un recuerdo de otros. ¿Qué me quieres preguntar de este libro? Yo te cuento. Primero, entiendo que es el primer libro, ¿no? Es el primer libro mío sola. Tengo otros 2 libros que son en conjunto, como en creación conjunta. Pero este es el primero que tengo mío. Quería ir justamente a eso de por qué te tomaste ese tiempo de esa publicación sola. Ha pasado todos estos años, sobre todo que vos venís ya leyendo desde chica, que me imagino que has escrito de antes y que venís juntando. ¿Por qué lo hiciste ahora? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué te tomaste todo este tiempo? Porque soy una colgada, básicamente. No, porque soy muy desordenada en mi escritura. No soy prolija, ni tengo tiempos en que escribo, ni soy demasiado prolija en cómo los guardo. Tengo poemas por todas partes, tengo carpetas por todas partes con poemas. Entonces es complicado porque vengo escribiendo desde que tengo 9 años y tengo claramente esas primeros textos, no sé, estarán perdidos por algún lado, pero por lo menos de los últimos 15 años sí tengo muchas cosas y todas mezcladas, pasadas de una computadora a la otra, muchas cosas que escribía en las redes porque ponía una foto y escribía algo y no lo pasaba a ningún lado, quedaba ahí perdido en la red social. Entonces, el desorden. Principalmente, creo que ha sido la principal causa. Y supongo que algo de miedo o de inseguridad o algo así. Esos miedos que no son conscientes, pero que se hacen evidentes cuando uno no avanza en algo o no hace algo que claramente lo tendría que hacer o haber hecho hace mucho tiempo. Yo lo armé a este libro hace bastante, armé otro, uno o dos más, que estaban más o menos armados, y es más, hay otro anterior, este no era el último, este era uno de los últimos que había armado, y se dio que un amigo me avisa de que Peces estaba haciendo una convocatoria, que quería hacerse más federal y no tan capitalina, porque se habían mudado, y entonces yo le mando el libro más o menos, o sea, con el título y todos los poemas que podrían llegar a entrar. Y tardaron mucho tiempo en contestarme. Yo pensé que, bueno, que había quedado que entre medio de las lecturas, que no había sido, que no les había interesado. Y cuando me responden a fin de año, bueno, me explican que se habían mudado, por eso la tardanza, pero que les interesaba. Firmamos contrato en febrero, yo estaba justo en Monte Hermoso y la editorial es de Bahía, así que estábamos ahí nomás. Firmamos ahí a la orilla del mar, un recuerdo hermoso que tengo. Y eso fue febrero y en marzo vino la pandemia. Así que todos los planes como que se empezaron a frenar
y tardamos un año para ponernos a trabajar. O sea, recién en febrero del año siguiente, en febrero del 21, nos pusimos a trabajar con el libro para que saliera en junio. Pero yo creo que si no hubiera sido así, si no hubiera sido alguien que me decía, sí me interesa, lo hagamos, te mando las correcciones, nos pongamos a hacerlo, quizás yo todavía estaba casi cansada. Qué bueno que apareció entonces Sole Blanco para decirte vamos, vamos que lo hacemos. Sí, una genia Sole. Bueno, hablando de poesía, hablando de poemas, te voy a invitar a que nos compartas algunos de tus poemas. Bueno, les leo unos dos de acá y uno de otro de los libros. Veíamos el cielo como quien ve algo que no le pertenece, una luz ajena. No creíamos que detrás se gestaba una guerra luminosa, un sol nocturno, martes a la madrugada, rutas de acceso a las tierras sin mapa, historias de ejércitos que, después de perder, se hicieron flores, pájaros, sueños partiendo en mil aquel lejano cielo. Nada fue azul, límpido, solo avanzar. Fue un caos de ternura. El primer abrazo a medio camino, todas mis puertas sin llave. La lluvia se parece a los planes de verano sin cumplir, al camino de regreso, a las mañanas que no vivimos, o a esas publicidades subliminales con las que nos hacen creer que seremos más felices, porque no se animan a mostrar de frente la tristeza, igual que el amor. Y de este atávico, el camino se abre como un deseo, es una grieta que te separa de mí, un aluvión de tiempo desgarrando el cuerpo. Abajo, en la primera profundidad, está la risa luminosa de tus hijos, un perro que corre entre los pies y su ladrido cae en la espesura, como cualquier felicidad. Con nosotros, en esta emisión de Restos Diurnos, Lucía Gris, desde Río Ceballos. Lucía, me gustaría saber, aparte de estos libros que están armados, que están ahí dando vueltas, que ya casi están, que tienen ganas de publicarse, que quieren arremeter ahí, me gustaría saber si seguís escribiendo en ese desorden que nos compartiste y también si hay planes, ya que contaste que antes o de más chica había mucha narrativa, si hay algo dando vueltas en el género de la narrativa o en el plano narrativo. Tengo muy poco. Me encanta la narrativa, pero me parece un desafío. Me divierte cuando lo hago, pero a diferencia de la poesía, que no me lleva ningún esfuerzo, la narrativa me obliga a algo. Me obliga a sentarme, a dedicarle un tiempo, a pensarla más. La poesía me resulta es mi camino fácil, es mi lugar seguro, no me cuesta nada, no, como te estoy charlando ahora. En cambio, la narrativa me obliga a otras cosas que a veces no le dedico ese tiempo porque tengo que trabajar. Y entonces mi trabajo rutinario de siempre, de la vida, no me deja tener ese tiempo. Me siento en la computadora y a otras cosas. Pero tengo un par de reescrituras, me gustan mucho las reescrituras de clásicos, pero todo lo que escribo de forma narrativa tiene un aire poético por atrás. Todo tiene un lenguaje poético, no me escapo nunca de las formas de la poesía, por más que sean en prosa. Y el 2020 y hasta el año pasado, este año lo abandoné, armé un blog que si bien era algo de hace 10 años, el blog yo lo armé totalmente encantada porque no tenía ni idea que tenía esa posibilidad y empecé a escribir un intermedio, una especie de prosa poética que tenía un juego más narrativo y no se podría decir que era poesía, pero tampoco se podría decir que es 100% narrativa. Y me resultó muy divertido, muy, muy interesante hacerlo. Y bueno, después sí tengo varias cosas, me gustaría armar quizás un conjuntito de reescrituras para ver qué hago. Pero ahí estoy, tengo un par nomás. Estimada Lucía Gris, te quiero agradecer este rato que hemos compartido aquí en Restos Diurnos y bueno, ojalá que en alguna oportunidad más adelante se dé ahí en el
el estudio de la radio, quien te dice. Seguro. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias y yo te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieres. A ver, con este que no lo leo nunca. Yo soy esa mujer a la altura de la tarde. Traigo en el cuerpo la sal de los mares ancestrales, los pies marcados con arena, el canto borroso de los tiempos. Y también he naufragado, mucho antes de saber mi nombre. En alguna lejana lengua pronuncié las palabras que dirás, las llaves del conjuro, las que leas en la página marcada para crearme. Bueno, muchas gracias.